Bienvenidos nuevamente a nuestro curso virtual de Mariología de la Escuela de Teología y Ciencias Religiosas de la Prelatura de Cafayate en este año mariano nacional 2020. Ingresamos a nuestra séptima clase y aquí vamos a desarrollar el tema del recurso a las imágenes. Para ver este tema del recurso a las imágenes, vamos a tener en cuenta primero la razón teológica del uso de las imágenes, ¿sí? ¿Por qué teológicamente fundamentamos el uso de ellas, ¿no es cierto? Después vamos a ver las razones antropológicas del uso de las imágenes profanas. ¿Por qué antropológicamente? Porque humanamente tendemos a utilizar imágenes. Después vamos a ver la diferencia y los parecidos que hay entre evocación, idolatría, adoración y veneración. Y vamos a cerrar viendo el tema de las prohibiciones bíblicas en su contexto y luego todas las consecuencias que estos 4 puntos trae en el culto que nosotros realizamos de veneración especial a la Virgen, ¿no es cierto? Que le llamamos hiperdulía, de lo cual ya hemos hablado en la clase anterior. Entonces, vamos a ver todos estos temas. Veamos la razón teológica del uso de las imágenes. ¿Por qué teológicamente nosotros consideramos que el recurso a las imágenes no constituye una forma de pecado? La razón principal es que Cristo es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Sí. Lo invisible de Dios se ha hecho visible en la persona humana de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Ahí se ha hecho visible. Porque de hecho Dios escapa a todo concepto. Dios no puede entrar en los conceptos humanos. Dios escapa a todo concepto, imagen o idea humana, porque es infinito. Pero Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios según nuestra fe, igual que el Padre y el Espíritu Santo, Cristo, al asumir un cuerpo, puede ser representado, porque un cuerpo humano es visible. Por eso, Él es imagen, la imagen es visible, del Dios invisible. ¿Sí? Al asumir un cuerpo se ha hecho visible. ¿Sí? La anatomía, es decir, la disposición de los órganos y de las partes del cuerpo de Jesús, la anatomía de Jesús, es la imagen que Dios ha hecho de sí mismo en el vientre de María, porque el cuerpo de Jesús no lo hizo un artesano, no lo hizo un pintor, no lo hizo un escultor. ¿Sí? ¿Quién ha hecho el cuerpo humano de Cristo en el vientre de María? La acción del Espíritu Santo, ¿sí? Que es divino. ¿Sí? ¿Quién ha hecho el cuerpo de Cristo en el vientre inmaculado de María? El Padre de los cielos. Por eso, cuando veíamos el tema de la virginidad perpetua de María, decíamos que esta virginidad no es un desprecio a la sexualidad humana, sino que es un mensaje de que Dios Padre es el único Padre de su Hijo Jesús. Por eso no había recurso a otro papá. No podía haber varón, intervención de varón en esto, para que quedara claro que realmente este es el Hijo de Dios y no es hijo de otro ser. ¿Sí? Vuelvo de nuevo, la anatomía de Jesús, el cuerpo de Jesús, ¿sí? Es la imagen que Dios ha hecho de sí mismo en el vientre de María. ¿Sí? Representar artísticamente el cuerpo de Jesús, porque al ser visible el cuerpo de Jesús es representable artísticamente. ¿Sí? Se puede representarlo en pintura, se puede representarlo en escultura, se lo puede representar en haces de luz. Hoy por hoy, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos en las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos son haces de luz. ¿Sí? Se puede representar artísticamente el cuerpo de Jesús.
Representarlo no es otra cosa que replicar, ¿sí? Reproducir la imagen que el Padre mismo, por acción del Espíritu Santo, formó en la inmaculada humanidad de María. Es nada más que replicar la imagen que el Padre hizo. Esto no es invento de un escultor. ¿Eh? Y en definitiva, las imágenes que hacemos de Jesús buscan representar su humanidad, tal vez no sus rasgos concretos, la nariz larga, la nariz corta, los ojos de tal color o de tal otro color, el cabello, no sabemos exactamente cómo habrá sido específicamente, ¿no es cierto?, el rostro de Cristo, ¿sí? Porque al ser un hombre pobre, no tuvo lo que tenían sí los reyes de aquella época, que era hacerse estatuas o hacerse pinturas, ¿no es cierto? Eh, entonces, repito, no tenemos esos detalles, pero sí sabemos que era un ser humano, sin dejar de ser Dios, era un ser humano. Entonces, su humanidad es representable, su cuerpo es representable, ¿sí? Y todo lo asociado con el cuerpo del Hijo de Dios hecho hombre es también por eso representable, porque participa de la realidad del Hijo de Dios hecho hombre. Sigámoslo viendo, ¿sí? ¿Qué implicancias tiene con el cuerpo de Cristo? Nosotros decimos, el cuerpo de Jesús es representable. Esa es la imagen que Dios por sí mismo ha hecho en el vientre de María. ¿Sí? Entonces, por eso representarla después nosotros no es ningún pecado porque Dios la hizo primero. ¿Sí? Pero ¿qué implicancias tiene la noción de cuerpo de Cristo? Las implicancias son, obviamente, lo principal. Jesús como individuo histórico, muerto y resucitado en la zona de Palestina hace unos 2000 años atrás, años más, años menos, para decirlo así de una manera simple y burda, ¿no es cierto? Esa es la primera implicancia, el cuerpo físico de Jesús. Sus manos, sus cabellos, el color de sus ojos, las uñas, lo que quieran. ¿Sí? Pero hay otras implicancias que tienen que ver con el cuerpo de Jesús. Y, por ejemplo, podemos ver su presencia en la Eucaristía. El cuerpo de Jesús en la Eucaristía es el cuerpo de Jesús. ¿Sí? Presente y real en el pan y en el vino consagrados en la Eucaristía. Por eso nosotros recurrimos a la adoración. Fíjense que hacemos adoración de la Eucaristía, no veneración. ¿Sí? Adoramos la Eucaristía porque ese es el cuerpo real de Cristo, según nuestra fe. ¿Sí? Ese no es otro cuerpo distinto del cuerpo de Jesús que ha vivido hace 2000 años y pico en la Palestina. No, es el mismo cuerpo de ese mismo Jesús está en la Eucaristía. ¿Sí? Esa es una de las implicancias de lo que hablamos nosotros cuando nos referimos al cuerpo de Jesús, al cuerpo de Cristo. Otra implicancia es la misma proclamación del Evangelio. Eso también forma parte del cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque la voz, ¿sí?, se la debemos al cuerpo. Yo emito mi voz porque tengo unas cuerdas vocales que son físicas, que forman parte de mi cuerpo y tienen un funcionamiento X y responden a ciertas órdenes que mi cerebro les otorga. Y entonces funcionan y se emite la voz y con la voz el mensaje. ¿Sí? Pero no es solamente la voz como emisión de un sonido, sino una voz que brinda un mensaje. Pero aún si fuéramos mudos, ¿sí?, aún si Cristo hubiera sido mudo, una persona que por un problema de funcionalidad de su cuerpo no hubiera podido emitir voz, no hubiera podido hablar, decir palabras, también sería un mensaje porque el propio cuerpo de una persona es mensaje para los otros, aunque no se diga nada. La presencia que es evidenciada por el cuerpo físico, tocable, visible, ¿sí?, es un mensaje para el otro. Por eso, cuando yo veo a una persona, aunque no hable con ella, aunque esa persona no me hable a mí, aunque esa persona ni siquiera se dé cuenta que yo la veo, ya es un mensaje para mí. Entonces, una de las implicancias del concepto de cuerpo de Cristo es la proclamación del Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje de Jesús.
No me refiero solamente a la voz de Cristo y a la voz de quienes predican ese evangelio, sino el mensaje mismo. Otra implicancia cuando hablamos del cuerpo de Jesús, otra implicancia, que otra realidad está implicada cuando hablamos del cuerpo de Jesús. Los sufrientes. Jesús está presente en los sufrientes, en el pobre, en el enfermo, en el preso, ¿sí? En el que es peregrino, en el que no tiene techo. Acuérdense, ahí les puse la cita, Mateo 25, 34, 45. Cuando te vimos hambriento, sediento, ¿sí? Cuando te vimos desnudo o preso. Y Jesús, la respuesta de Jesús, ¿no? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces ahí hay presencia de Cristo. Todo eso está implicado en el concepto de cuerpo de Cristo, representable físicamente porque es un cuerpo físico. ¿Eh? Y, por último, está implicado en la noción de cuerpo de Cristo, su cuerpo místico, el cuerpo místico de Jesús. De esto ya hemos hablado anteriormente, se trata de la iglesia. Lo dice San Pablo en muchas ocasiones. No quiero distraerlos ahora con tanta cita bíblica, ya porque vamos a ver mucha cita bíblica más adelante. Entonces, Pablo siempre habla, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Jesús es su iglesia, Él es la cabeza, nosotros somos los miembros, o sea, formamos parte del cuerpo místico de Jesús. ¿Sí? ¿Qué otras implicancias hay cuando hablamos del cuerpo místico de Jesús? Y hay implicancias de la relación trinitaria. Trinitaria me refiero a la Trinidad, porque el Hijo de Dios forma parte de la Trinidad en relación directa y perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Al hacerse hombre, al asumir un cuerpo humano, físico, real, tocable, visible, ¿sí? Audible, olfateable si quieren, ¿sí? No pierde esa relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Al hacerse hombre no deja de ser Dios, ¿sí? Al hacerse hombre asume la naturaleza humana sin dejar la naturaleza divina. Por eso siempre hablamos de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y por eso hablamos de María como la Madre de Dios. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en las primeras clases. Bueno, esa relación trinitaria no se cortó nunca y está en relación directa con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que asumió el cuerpo humano, sí, en el vientre de María, sin dejar de ser hijo del Padre, sin dejar de formar parte de la Trinidad. Otra implicancia es que el Hijo, al hacerse hombre, no dejó de ser el verbo creador, es decir, la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Esto también lo vimos al principio de nuestras clases. Le podemos decir el Hijo, podemos decirle palabra, podemos decirle sabiduría, podemos decirle el verbo de Dios. ¿No es cierto? La segunda persona de la Trinidad tiene esas formas en las que nos podemos referir a Él. Este verbo creador, ¿sí? Es el que ha asumido el cuerpo humano y entonces lo tenemos a Jesús visible, tangible. Entonces, esto forma parte de las otras implicancias del concepto o de la idea, ¿sí? De lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El verbo creador ha asumido un cuerpo humano. Eso no ha significado que el verbo creador haya dejado de ser verbo de Dios o haya dejado de ser Dios. ¿Sí? Dios ha creado todo por Él y para Él, dice la Sagrada Escritura. ¿Sí? Él es anterior a todo, también lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, es el verbo creador, es el verbo el que asumió el cuerpo de Jesús. Otra implicancia, toda la creación después del pecado original es como que se ha desencajado, ¿sí? Se ha desencajado, ha perdido el eje, ¿sí? Se ha desquiciado. ¿Eh? Todo eso va a ser recapitulado en Cristo Jesús. Ese Cristo que es el Hijo de Dios hecho hombre, que ha asumido un cuerpo físico humano, de carne. ¿Sí? Entonces, no tomando posesión de un cuerpo de una persona ya existente, sino formándose para sí mismo, por obra del Espíritu Santo, siguiendo el plan del Padre, formándose para sí mismo un cuerpo que es el suyo, no es el cuerpo de un pobre de Nazaret que andaba por ahí, vino el Hijo de Dios y tomó posesión de ese cuerpo. No, no es así. Es
el Hijo de Dios que se hizo hombre y fabricó el propio cuerpo como imagen visible del Dios invisible en el vientre purísimo de la Virgen. Por eso es expresión perfecta el cuerpo de Cristo de la identidad de Dios que es invisible en sí mismo. Bien, vuelvo de nuevo. Ese Jesús es en el que se va a recapitular todo, todo va a encontrar su orden al final de los tiempos y Él va a quedar como cabeza de todo lo existente. Eso que se desencajó con el pecado original va a volver a encontrar su orden, ¿sí? Debidamente bajo la cabeza que es Cristo. Por eso hablamos de la recapitulación de todo lo creado. Y esto tiene que ver con el cuerpo de Jesús, ¿sí? Sigamos viendo entonces. Todas estas realidades de las que hemos estado hablando, implicadas en el cuerpo de Cristo, pueden ser representadas sin que sea pecaminoso. ¿Por qué no es pecaminoso? Porque está asociada, estas realidades están asociadas al cuerpo de Cristo Jesús. ¿Y por qué están asociadas al cuerpo de Cristo Jesús? Porque Él está en relación con ellas, con el Padre y el Espíritu Santo, con los ángeles que ha creado, con la iglesia que forma parte de su cuerpo. Lo vemos ahora. Eso no es pecado. ¿Por qué? Porque está asociado con Cristo Jesús, representable y representación en sí mismo del Dios invisible, según lo hemos visto al comienzo de esta clase, ¿sí? Entonces, una de esas realidades implicadas en el cuerpo de Cristo es la relación trinitaria, ¿sí? No quiero volver sobre eso porque no se hace interminable, ¿no? Pero una de esas realidades implicadas es la relación trinitaria y por eso nosotros podemos representarlo al Padre y al Espíritu Santo, aunque ellos en sí mismos no tienen cuerpo, ¿sí? No tienen cuerpo, pero están asociados a Cristo Jesús, al Hijo, que sí ha asumido un cuerpo, y porque están asociados a Él nosotros podemos tomarnos la libertad de representarlos sin caer en pecado. ¿eh? Pero la Biblia dice, ya lo vamos a ver al final, ¿sí? Eh, entonces les decía, no hay problema de que lo representemos. Ahora, como no tenemos cuerpo físico del Padre y del Espíritu, los representamos con una serie de simbologías o de ideas, bastante limitadas por cierto, pero que nos hacen referencia, ¿no es cierto?, a estas personas de la Santísima Trinidad asociadas directa y esencialmente con el Hijo que ha asumido un cuerpo que es visible, que es sensible y que se puede representar físicamente. Otra de las realidades implicadas, ya lo habíamos visto, es el verbo creador. El verbo creador quiere decir que en él se ha hecho todo. Entre las cosas que se han hecho, no es solamente la Tierra, los planetas, la materia negra y toda la historia que se puede ir sabiendo, ¿no es cierto?, por el análisis científico del universo, sino entre todas las otras cosas que se han hecho en el verbo y para el verbo y por el verbo, están los santos ángeles, ¿sí? Y los ángeles que han caído también, pero ellos se han rebelado contra el Verbo Creador, contra su Padre y contra el Espíritu Santo. ¿eh? Pero los santos ángeles no. Entonces, en cuanto asociados al Verbo Creador, porque han sido creados por Él y para Él, también los podemos representar físicamente, no porque tengan cuerpo, porque los ángeles, si hay algo que los distingue de nosotros, es precisamente el carecer de un cuerpo físico, aunque en algunas ocasiones Dios les otorga la posibilidad, ¿no es cierto?, de que para que cumplan su misión, ¿sí?, puedan hacerse perceptibles a nuestros sentidos, pero eso no quiere decir que tengan un cuerpo, sino que simplemente se hacen perceptibles a nuestra vista o se hacen perceptibles a nuestro tacto o etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que no tienen un cuerpo físico, nosotros los podemos representar, ¿por qué? Porque están asociados al Hijo, al Verbo Creador que se ha hecho hombre y que ha tomado un cuerpo humano visible y representable, ¿sí? Y por eso también esta representación de estos seres que son incorpóreos, ¿no es cierto?, está condicionada por la cultura y por la capacidad artística del que los representa o el que los simboliza. Entonces, eso es una debilidad, si se quiere, en la manera de representar a estos seres purísimos, obedientes a Dios. Y la otra de las implicancias del cuerpo de Cristo, lo habíamos visto, es su cuerpo místico. Jesús prolongado en su cuerpo místico, que es la iglesia. Y en esa iglesia estamos los seres humanos. La iglesia está compuesta
principalmente por seres humanos. Entonces, digo principalmente porque hay algunas visiones teológicas que dicen que incluso los ángeles forman parte de, pero son algunas visiones teológicas. No vamos a entrar en ese terreno porque nos terminamos más y no es el objeto de nuestra clase de hoy. Entonces nos quedamos solamente con las personas humanas que formamos parte de la Iglesia de Cristo Jesús. Entonces, eh, eh, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, está formado por personas humanas que también tienen un cuerpo humano, y eso sí que es representable y reproducible, porque vos tenés unos rasgos, tenés una anatomía, que tiene cabeza, tronco, brazos, piernas, pies, manos, ¿sí? Entonces, nosotros representamos a esos cristianos que han vivenciado el Evangelio hasta el fondo, por eso les llamamos santos, ¿sí? Los representamos porque forman parte del cuerpo místico de Jesús. Cuerpo representable, porque es cuerpo físico, visible, tangible, ¿sí? Y entre esos cristianos que han vivido el Evangelio al máximo, está de una manera muy especial y por encima de ellos nada más y nada menos que la Madre de Jesús. Por estas razones teológicas nosotros no consideramos que representar estas realidades, el Padre, el Espíritu Santo, los santos ángeles, María, la Madre de Jesús, los cristianos, hermanos nuestros, hombres, seres humanos, igual que la Virgen, seres humanos que han vivido en el mundo en una determinada época y que hay muchos santos que incluso están viviendo en esta época junto con nosotros. En su momento, si se los declara santos, también se los podrá representar artísticamente para ayudarnos a recordarlos. Y esto es lo que vamos a ver ahora, ayudarnos a recordarlos. Vamos a ver las razones antropológicas. ¿Por qué el ser humano naturalmente siempre tiende a hacer imágenes? ¿Mm? Naturalmente. El ser humano tiende, naturalmente a representar las personas y los hechos que le son importantes. ¿Sí? Es una manera de perpetrarlos, de hacerlos perpetuos, porque los hechos y las personas somos temporales, pasajeros, nos terminamos. Una batalla, gracias a Dios, gane quien gane, termina. ¿Sí? Una persona, a la larga o a la corta, también tarde o temprano termina. ¿Sí? Un viaje que yo hago, importante para mí, también tarde o temprano termina. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando viajamos a algún lugar? Esto es bien, bien nuestro. Tener recuerditos, tráete un recuerdito, trae un recuerdo de. Por eso puse ahí una fotito donde aparecen unas réplicas de la Torre Eiffel de Francia. Si yo me fuera a Francia, París, ¿qué es lo que haría yo naturalmente? Traerme un recuerdo de ese viaje que alguna vez hice a Francia, a París, y entonces me traigo el recuerdito. Eso es natural, eso no es idolátrico, eso no es idolatría, ¿sí? Todas las personas humanas, el ser humano siempre procura sobre todo mantener vivas y junto así a las personas amadas, entonces trata de mantener el recuerdo de esas personas amadas. Y para eso recurre muchas veces a la representación de esas personas humanas, personas que él ha amado o que le han sido significativas. ¿Sí? Eh, y ante la fragilidad de la memoria y el paso del tiempo, se busca replicar esas personas de una manera artística, ¿eh? De tal manera que esas personas de alguna manera perduren en el tiempo y que incluso perduren de tal manera que incluso aquellos que no los han conocido físicamente ni los han tratado, ¿sí? Tengan memoria y los tengan presentes. Es lo que pasa con los próceres, por ejemplo, ¿sí? O con las grandes personalidades. ¿Eh? Eh, por ejemplo, yo a Einstein jamás lo conocí y ni hay manera de que lo conozca, porque se murió y porque vivió en un país muy lejano al mío, ¿sí? Pero lo conozco porque se han sacado fotos, se ha procurado que ese personaje de alguna manera quede presente en la memoria de la humanidad, ¿sí? A Sarmiento, a San Martín, a Belgrano, yo jamás lo conozco, no hay manera de que lo conozca, pero hay representaciones. ¿Por qué? Porque se procura de que es tan importante lo que esta gente ha hecho que no se olvide, ¿sí? Entonces, ante la fragilidad de la memoria y el paso del tiempo, se busca replicar artísticamente a estas personas. Eso no es idolatría.
¿sí? Es una tendencia humana natural que la han tenido todas las culturas de la Tierra en todas las épocas, ¿sí? Entonces, cuando el ser humano realiza estas actividades, no está, les decía yo, cometiendo idolatría. No es idolatría, eso es evocación. Está evocando y evoca frente a una ausencia. ¿Sí? Hay una ausencia de un hecho que ya terminó o de una persona que ya no está, porque se murió, porque se fue, porque lo que vos quieras, porque se perdió, pero no está. Entonces ahí hay un vacío. Y entonces el ser humano, naturalmente, frente al vacío, trata de evocar, de evocar. ¿Sí? ¿Y cómo hace la evocación? Recurre al legado de la persona ausente, ¿sí? Recurre a los escritos de la persona ausente, recurre a los objetos de la persona ausente y recurre de una manera muy especial a las imágenes de la persona ausente. Y si no las hay, trata de hacerlas. Trata de llevarlas a cabo. ¿Para qué? Porque lo quiere evocar. Esas imágenes, esos objetos, esos escritos, ese legado, ¿sí? Le ayuda al ser humano a evocar a aquel que está ausente, a aquel que se fue. Sea porque, repito, se ausentó físicamente, se fue a otro lugar, o sea porque se fue a otra instancia de existencia que es después de la muerte. ¿Sí? Eso es evocación, eso no es idolatría. ¿Eh? Eh, Veamos cómo funciona de una manera tal vez un poco burda, un poco grosera, cómo funciona el mecanismo de la evocación, en qué consiste. Y en primer lugar tenés la criatura evocadora, el que hace la evocación, frente, ¿no es cierto?, el que hace la evocación, frente a otra criatura. Criatura, digo criatura porque entendemos que se trata de seres creados por Dios. ¿Sí? Tenés una criatura evocadora, creada por Dios. ¿Sí? Ese es el que realiza la evocación ante la ausencia de otra criatura creada también por Dios, que está ausente o que por lo menos es imperceptible, no lo puedo ver en este momento. No tengo capacidades para percibirlo con mi vista, con mi tacto, con mi oído, con mi olfato, con mi gusto. No lo puedo percibir, por el motivo que sea. Pongamos el caso de un ángel custodio. Yo no lo percibo, pero está ahí. Es una criatura porque ha sido creado por Dios. Yo puedo evocarlo, porque hay como una especie de ausencia, porque esto no lo puedo percibir. O si se trata de otra persona humana, porque ya no está. ¿Sí? Entonces, tenemos una criatura evocadora, una criatura ausente o imperceptible, ante la cual el evocador, ¿qué es lo que hace? Lo evoca, ¿sí? Realiza la evocación. Y puede para eso ayudarse de una imagen, de un vestigio o de un legado de esa persona que ahora está ausente o es imperceptible. Esa imagen, ese vestigio y ese legado la representa la persona ausente o imperceptible. Representa a esa persona que en este momento, por X motivo, el evocador no lo puede ver, no lo puede percibir. Entonces hace una representación. ¿Sí? Esa representación sirve de estímulo a la persona que evoca. ¿Sí? La estimula, ¿por qué? Porque ve una imagen, porque ve un símbolo, porque constata un legado, porque lee un escrito de la persona ausente. ¿Sí? Entonces es un estímulo para sus sentidos, vista, gusto, tacto, ¿sí? Olfato, etc., ¿sí? Que en este momento no pueden percibir a ese ausente o a ese imperceptible. ¿Sí? Entonces la imagen es una representación que es un estímulo para el evocador. ¿Sí? Y esto es tan así que si desaparece la imagen, la evocación puede continuar sin ningún problema. ¿Sí? No será tan viva, no será tan eficaz, pero sigue siendo evocación. Puedo seguir evocando a pesar de que ya no esté la imagen. ¿Se dan cuenta? Eso es, de una manera muy grotesca tal vez, la evocación. ¿Qué es la idolatría? La idolatría tiene otro mecanismo parecido al de la evocación, pero no es el mismo. En la idolatría, ¿qué es lo que tengo yo?
La idolatría es considerar divino a un ser creado. Para nosotros, el único ser creador es Dios, según nuestra fe. Todo lo demás es creado. Bueno, la idolatría es considerar divino a un ser creado. ¿Sí? Por eso es idolatría, porque le doy adoración a alguien que ha sido creado, no al creador. ¿Sí? Ahora, estos seres creados pueden ser los astros, pueden ser las fuerzas de la naturaleza, pueden ser vegetales, pueden ser capacidades humanas, pueden ser animales, pueden ser imágenes artísticas, pueden ser seres angélicos, y ojo acá, ¿no? Porque adorar a un ser angelical, a un ser angélico, perdón, significa estar adorando al único ser angélico que le interesa ser adorado es al demonio, ¿no? Guarda con eso. Al único ser angélico que le interesa ser adorado es al demonio. Los otros ángeles, los ángeles obedientes, los santos ángeles de Dios, no necesitan ni quieren ser adorados. Ellos quieren que se adore a Dios, el Creador. Otro ser creado que puede ser considerado divino son incluso los seres humanos, ¿no? Y esto tenemos mucho en la cultura de todos los países y de todas las regiones de la tierra. Hay seres humanos que se han hecho adorar. Normalmente eran precisamente los reyes o los emperadores, ¿sí? O los que se creían o se consideraban guías de la comunidad o del pueblo. Llega un momento en que el poder es tan grande que para mantenerlo se hacen adorar como dioses, ¿sí? Bueno, es considerar divino un ser creado, eso es idolatría, ¿eh? Todos estos seres creados de alguna manera son representables y se los representa a través de un símbolo o a través de una imagen. El problema de la idolatría es que a veces no solamente se adora a ese ser creado, sino que se termina adorando también al símbolo de ese ser creado o a la imagen de ese ser creado, ¿sí? Entonces, el mecanismo de la idolatría sería más o menos este, parecido al de la evocación, pero no es el mismo, ya se van a dar cuenta que es bien diferente. Tenemos una criatura adoradora, ¿sí? Una criatura adoradora, frente a una criatura adorada, imperceptible, ¿sí? No la puedo percibir por los sentidos, pero es criatura y yo la estoy por adorar. Eso es típico de la idolatría, ¿sí? Se puede recurrir a una obra artística, a una imagen, a un símbolo, a lo que quieran, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que según la idolatría, esa obra artística no solamente representa a la criatura que estoy por adorar, sino que en esa obra reside la identidad y la persona que estoy por adorar. Entonces, la obra artística es igual al ser que yo quiero adorar, siendo ese ser una criatura, no el creador, ¿sí? Entonces, la adoración ya se dirige a la obra artística, a la imagen, al vestigio, al legado, al escrito, a lo que quieras, ¿sí? Porque en ella reside la realidad de ese ser creado que se pretende adorar en la idolatría. Por eso, en la idolatría, en muchas formas de idolatría, la imagen es imprescindible, no puede faltar la imagen, ¿sí? Porque en la imagen está el ser creado que yo considero divino, ¿sí? Eso es idolatría, ¿sí? Puede darse otro tipo de idolatría, que es cuando yo tengo una criatura adoradora, frente a otra criatura que va a ser la que se va a adorar, pero que es perceptible. En este momento no hace falta utilizar imágenes porque es perceptible, se la ve. Esto normalmente suele suceder cuando se adoran los astros o cuando se adoran los animales, ¿sí? O determinados elementos de la naturaleza, ¿no es cierto? El agua, el sol, el viento, ¿no es cierto? La criatura es criatura y es perceptible. Entonces, se realiza la adoración sin que haya imagen, porque la estoy viendo. En el caso de los egipcios, por ejemplo, que adoraban al gato, no necesitaban muchas veces hacerse imágenes de gatos, que sin embargo las hay en Egipto, ¿no es cierto? Porque el gato estaba ahí.
o las personas que adoraban a los astros, ¿sí? Adoraban a Marte, por ejemplo, el dios de la guerra, ¿sí? O a Venus, el dios de la fecundidad o del amor, ¿sí? Sin necesidad de imagen, pero el problema sigue habiendo ahí idolatría. ¿Por qué? Porque hay adoración a una criatura. Ese es el problema, no estamos adorando al Creador, sino a una criatura, que es en este momento perceptible y puedo prescindir de la imagen. Sin embargo, fíjense que las culturas normalmente, por más que tenían a la vista los astros o los animales, a la larga o a la corta terminaban haciendo imágenes de ellos para adorarlas también. En la iglesia, nosotros no entendemos así las formas de culto. Esto ya lo hemos visto en la clase, incluso en la anterior, las formas o los tipos o clases de culto que creemos que tenemos en la iglesia, según nuestra fe, son estas. Las repaso. La latría. La latría que es la adoración. Y esta solo se la damos a Dios. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No se la damos a nadie más. ¿Sí? Al Padre, al Hijo que se hizo hombre, que sin dejar de ser Dios se hizo hombre, y al Espíritu Santo. La latría es solamente para ellos, las tres personas distintas de una sola naturaleza divina. Además de ese tipo de culto, tenemos la dulía, que es la veneración, no es adoración, noten la diferencia, es veneración, no es adoración, que se la damos a los santos ángeles y a las personas que han sido humanos como nosotros, pero es veneración, no es adoración. Y la hiperdulía, que es una veneración especial que se la damos a María Santísima por ser la Madre de Jesús. Esto lo hemos visto ya en la clase anterior. Pero es interesantísimo notar que tanto la hiperdulía como la dulía son veneración, no son adoración. Por tanto, al no haber adoración, no hay idolatría. ¿Sí? Al no haber adoración, no hay idolatría. Si estuviéramos adorando a la Virgen, sí, sería idolatría. Si estuviéramos adorando a los santos, seres humanos como nosotros, sí sería idolatría. Si adoráramos a los ángeles obedientes, sí sería idolatría. Pero la adoración es solamente a Dios. A los seres creados solamente los veneramos y por tanto, cuando veneramos a María, cuando veneramos a los santos sin adorarlos, no estamos cometiendo idolatría. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, sin embargo, nosotros podemos decir, bueno, pero tanto en la dulía como en la hiperdulía, es decir, en esta veneración especial que tenemos, que no es adoración, se recurre a las imágenes. ¿Cómo la entendemos a la cosa ahí? Y vamos a verlo. ¿Sí? El recurso a las imágenes en la dulía y en la hiperdulía. ¿Qué tenemos allí? Tenemos una criatura que es la que quiere venerar. Venerar, no adorar, ¿eh? Después vamos a ver la adoración. Esta criatura que busca venerar, quiere venerar ¿a qué cosa? A otra criatura santa que es imperceptible en ese momento para él. Pero el venerador está muy consciente de que se trata de otra criatura, no es el creador. Por tanto, establece una veneración, no adoración. ¿Sí? Realiza una veneración a esa criatura santa, criatura como él, pero santa. ¿Sí? Santa, ¿por qué? Porque ha vivido a pleno lo que Dios le ha mandado. ¿Sí? Puede recurrir a una imagen. Puede recurrir. Esa imagen la representa a la otra criatura. ¿Sí? Y esa imagen estimula al que quiere venerar, estimula para que la tenga presente en su memoria a la que quiere ser, a la que va a ser venerada, ¿sí? Pero esa obra artística, esa imagen o lo que fuera, cuadro o imagen, lo que quieran, ¿sí? En esa imagen no reside la persona que va a ser adorada, perdón, que va a ser venerada, ¿sí? No reside en ella. En esa imagen de yeso de madera no está el santo, no está la santa, no está la virgen, no es la virgen, no es el santo. No reside en ella esa persona, no reside ahí el ángel, ¿sí? Por tanto, la persona que quiere
venerar no identifica a la obra artística, ¿sí?, con la criatura santa, imperceptible y venerada, no adorada. Y esto es tan así que si desapareciera la imagen, la veneración se mantiene. Entonces, para venerar no hace falta sí o sí una imagen. La obra artística es prescindible. Se puede prescindir tranquilamente de ella. No es que el católico tiene que tener imágenes sí o sí, no. Puede prescindir tranquilamente de las imágenes. Y venerar tranquilamente a los ángeles santos, venerar tranquilamente a sus hermanos y hermanas los santos y santas, venerar tranquilamente a la Santísima Virgen María sin necesidad, ¿sí?, de que haya una imagen, porque la obra artística es prescindible, ¿sí? Y en el caso de la latría, el recurso a las imágenes en el caso de la adoración. En primer lugar, tenemos la criatura adoradora y al Dios imperceptible a los sentidos. No se trata de otra criatura, como hace rato. Hace rato, cuando hablamos de dulía y de hiperdulía, estamos hablando de otra criatura, igual que yo, creado igual que yo. Pero acá estamos hablando de Dios, imperceptible a los sentidos, que no ha sido creado por nadie, que es el creador de todo. Y eso ya es una diferencia total entre la veneración y la adoración, ¿sí? La criatura adoradora, ¿sí?, realiza un acto de adoración, una intención de adoración a ese Dios invisible, ¿sí? Puede recurrir a una imagen, porque la imagen representa al invisible, al imperceptible por los sentidos, pero solamente lo representa. La divinidad imperceptible por los sentidos no reside en la imagen, que eso es propio de la idolatría, eso ya lo vimos al comienzo, ¿sí? No reside en la imagen, ¿eh? La imagen estimula a la criatura adoradora, pero esa criatura adoradora no identifica la divinidad con la imagen. ¿Por qué? Porque en la imagen no está la realidad divina, solamente está representada. La adoración es solamente a la realidad divina, a las personas divinas creadoras. Por eso, la imagen en la adoración también puede desaparecer y mantenerse la adoración sin ningún problema. Y entonces la imagen, la obra artística, es también prescindible y el cristiano puede adorar sin necesidad de que sí o sí tenga que tener una imagen de Jesús o de quien quieras, o del Padre o del Espíritu Santo. Puede adorar sin ella porque la obra artística es prescindible en el culto de latría, igual que es prescindible en el culto de hiperdulía. La diferencia es que la hiperdulía y la dulía es veneración y la latría es adoración. La hiperdulía y la dulía está dirigida a seres creados y yo sé que son seres creados y los considero creados, y la latría está dirigida al ser increado y creador y yo sé que es creador e increado y ese es Dios. Esa es la diferencia abismal que hay entre una cosa y otra. Entonces, vamos a ver ahora el tema de las prohibiciones bíblicas a la formación o a la producción de imágenes, ¿sí? Vamos a centrarnos en dos textos que son los clásicos. Uno es del Deuteronomio en el capítulo 4, entre el versículo 15 y 19. ¿Sí? Capítulo 4, 15 y 19. Nosotros lo vamos a dividir en dos, ya van a darse cuenta por qué. Vamos a leerlo, ¿sí? Deuteronomio 4, 15 al 19. Tengan cuidado de ustedes mismos, dice. Cuando el Señor les habló desde el fuego en el Horeb, ustedes no vieron ninguna figura. ¿Sí? Comienza acá el versículo 16. No vayan a pervertirse entonces haciéndose ídolos de cualquier clase que tengan figura de hombre o de mujer, de animales que viven en la tierra, o de aves que vuelan por el espacio, de reptiles que se arrastran por el suelo, o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. Versículo 19. Y cuando levantes los ojos al cielo, hacia el cielo, y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no te dejes seducir
ni te postres para rendirles culto, porque ellos son la parte que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos que están bajo el cielo. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 4, ya les he dicho los versículos. Vamos a dividir en dos este texto, ya se van a dar cuenta porque la primera parte la vamos a tomar nada más que al versículo 16 hasta el 18, ¿sí? Porque habla de las figuras. Y la segunda parte, el versículo 19, donde no habla de figuras, y sin embargo habla de idolatría. ¿Sí? El otro texto, además del Deuteronomio 4, 15, 19, es el de Éxodo 23, 4. ¿Sí? Versículo 3 dice, no tendrás otros dioses delante de mí. El versículo 4, no te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. ¿Sí? Vamos a analizar estos textos para darnos cuenta cómo se entienden estas prohibiciones bíblicas que nosotros las analizamos en sí mismas y después en relación con otros textos de la Biblia y nos damos cuenta que como nosotros entendemos la realización de imágenes, esto no es pecado, como las entendemos nosotros, ¿no es cierto? Sigamos. El problema acá, el problema acá es la idolatría, no son las imágenes. Ya vamos a ver estos mismos textos. Nos vamos a dar cuenta que el problema acá no es la idolatría, sí, sino las imágenes. Cuando yo tengo una imagen y la adoro como divina, entonces estoy frente a un ídolo. Si la adoro como divina, estoy ante la idolatría. Pero si yo tengo una imagen que no se adora, estoy solamente frente a una representación. Y si estoy frente a una representación que no se adora, no hay idolatría. ¿Sí? No estoy frente a un culto de idolatría. Esto lo vamos a ver en los mismos textos que hemos visto ahora que son prohibitivos. ¿Sí? El problema está en que se adore la imagen, ¿sí? No en que se haga la imagen. Y después vamos a ver en relación con otros textos que Dios manda hacer imágenes. ¿Sí? Entonces, sigamos adelante. Veamos la parte A del texto del Deuteronomio. Ahí prohibía hacer figura de hombre, de mujer, de animales que viven en la tierra, ¿sí? De aves que vuelan, de reptiles que se arrastran, de peces que viven en las aguas. ¿Por qué la Biblia prohíbe hacer esto si naturalmente el ser humano tiende a hacer precisamente este tipo de representaciones? Porque antes dice con toda claridad, no vayan a pervertirse entonces haciéndose ídolos de cualquier clase. Y de ahí sigue figura de hombre, de mujer, de animales, de aves, de reptiles, de peces. ¿Sí? Pero el problema está en que esas imágenes vayan a ser ídolos. Entonces volvemos a lo que les decía hace rato. Si la imagen se adora como divina, estamos frente a un ídolo, estamos con idolatría. Pero si la imagen no se adora, estamos frente a una representación y no hay idolatría. Acá el texto prohíbe que se hagan estas imágenes para que no sean ídolos. ¿Sí? Si estas imágenes las tenés sin hacerlas ídolos, es solamente la representación de una cosa o de una persona. ¿Sí? Vayamos a la parte segunda del texto del Deuteronomio. ¿Sí? Y cuando levantes los ojos hacia el cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos. Fíjense que acá no habla de hacerse imágenes. Dice de levantar los ojos al cielo, ver el sol, etc. Acá no habla el texto sobre imágenes. El problema no está entonces en las imágenes. El problema no es la imagen. El problema es el ídolo. ¿Sí? Sigue diciendo el texto, no te dejes seducir por las estrellas, el sol, el ejército de los cielos. No te dejes seducir ni te postres, porque eso es idolatría. Ahí ya hay un acto de culto idolátrico. No te dejes seducir ni te postres para rendirle culto, porque ellos son la parte que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos que están bajo el cielo. Y entonces, el problema está acá en que se adore una criatura, por más que no haya imagen. Entonces, si no hay imagen, lo mismo hay adoración, y entonces estamos frente a la idolatría. Entonces el problema no es la imagen, sino la adoración a una criatura. ¿Sí? El problema es la idolatría, no la imagen. Es el mismo texto con el que
Supuestamente uno diría, no tengo que hacer ninguna forma de imagen. ¿Sí? Veamos al otro texto, Éxodo 20. No te harás versículo 4. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. ¿Por qué la Biblia prohíbe eso? Porque antes deja bien en claro que no tendrás otros dioses, es decir, ídolos delante de mí. No te harás otros dioses delante de mí, no te harás entonces, en consecuencia, ninguna escultura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Volvemos de nuevo a lo que les decía al principio. Si yo tengo una escultura o una imagen que se adora como divina, estoy frente a un ídolo, estoy en idolatría. Si estoy frente a una imagen que no se adora, estoy frente a una representación y entonces no hay idolatría. Y lo que prohíbe acá es hacer otros dioses, es decir, recurrir a ídolos, es decir, a criaturas, igual que el que va a adorar también es criatura, ¿sí? Igual que el adorador se recurre a criaturas para adorarlas. Eso es idolatría, haya o no haya imagen, ¿sí? Y vamos a ver ahora que en la Biblia, Dios, el que ha prohibido hacer estas imágenes, es el que manda hacer imágenes. ¿Eh? Lo podemos ver con toda tranquilidad en el libro de los Números, capítulo 21, entre los versículos 4 y 9. Dios manda hacer una imagen. ¿Pero cómo? ¿Qué no había prohibido? Es que manda hacer una imagen, pero no para adorarla. Volvemos de nuevo. El problema no es la imagen, el problema es la adoración a la imagen o a cualquier criatura. Capítulo 21, versículos 4 al 9 del libro de los Números. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom, pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. ¿Estamos? Sigue el texto. Moisés intercedió por el pueblo. Versículo 8. Y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora. Versículo 8. Fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, sobre un palo. ¿Sí? Y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce. ¿Sí? Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, siguiendo tal cual lo que Dios le había mandado hacer. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Fíjense que acá Dios ha mandado a fabricar una imagen de un ser creado, pero no para que se lo adore. ¿Sí? Moisés hizo una serpiente, como Dios le había mandado, ¿sí? Pero no para que la adoren. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente, no la adoraba, solamente la miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. ¿Sí? Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta. Y Moisés lo hizo. Y acá tenemos, ¿sí? La imagen de la serpiente no se adora como divina. Entonces no estamos frente a un ídolo y no estamos, por tanto, en idolatría. Acá, la serpiente abrasadora hecha de bronce no se adora. Entonces estamos simplemente frente a una representación y no hay idolatría. Por eso Dios manda que se haga la imagen de la serpiente sin ningún problema. Porque el problema no es la imagen, el problema es que se adore. ¿Sí? Hay otro texto todavía que tenemos que ver y es el nada más y nada menos que el que habla sobre el arca de la alianza. ¿Sí?
que manda a Dios a hacer imágenes de querubines. Querubines son ángeles, ¿sí? En la tapa del arca, la tapa del propiciatorio, Dios manda que se hagan ángeles, que se los represente, ¿sí? Está en Éxodo 25, del 16 al 21. Allí dice, versículo 16 del capítulo 25 del libro del Éxodo: en el arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. También harás una tapa de oro puro, de 125 centímetros de largo por 75 de ancho, y en sus dos extremos, estamos en el versículo 18, y en sus dos extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. Manda hacer imágenes de querubines. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas extendidas hacia arriba, fíjense. Ya, manda no solamente que los haga, sino cómo lo va a hacer, con las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ella la tapa, y estarán uno frente a otro con sus rostros vueltos hacia ella. Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca, y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Libro del Éxodo, capítulo 25. Entonces, el Dios que ha prohibido hacer imágenes también manda hacerlas, porque el problema no está en hacer imágenes, sino en adorarlas, ¿sí? En creer que en la imagen reside la divinidad. Según la Iglesia, eso no sucede, ¿sí? En la imagen nunca reside la divinidad, solamente la representa cuando representa al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Cuando se venera, no se adora una imagen, no está allí la persona santa, no es el santo ese, no es esa la Virgen, es una representación de. Sigamos adelante. Otras imágenes que aparecen hechas en las Sagradas Escrituras están nada más y nada menos que en el mismo templo del rey Salomón, donde se adora a Dios. Fijémonos, el texto es del primer libro de los Reyes en el capítulo 6, entre los versículos 23 y 35. Allí se dice: en el lugar santísimo hizo 2 querubines, otra vez los querubines, hizo 2 querubines de madera de olivo. Cada uno medía, fíjense el tamaño que tendrían estas esculturas, cada uno medía 5 metros de altura. Las alas del primer querubín medían 2,5 metros cada una, de manera que había 5 metros desde el extremo de una de sus alas hasta el extremo de la otra. El segundo querubín medía también 5 metros. Los 2 querubines tenían la misma dimensión y la misma forma. Uno y otro medían 5 metros de altura. Salomón puso los querubines en medio del recinto interior, es decir, donde estaba el arca de la alianza, nada más y nada menos. Estos tenían las alas desplegadas. Un ala del primer querubín tocaba el muro y un ala del segundo tocaba el muro opuesto. Y las alas extendidas hacia el centro de la casa se tocaban una con otra. También a los querubines los revistió de oro. Alrededor, fíjense cómo sigue, versículo 29 estoy. Alrededor de todos los muros de la casa hizo cincelar figuras de querubines, de palmeras y pimpollos, tanto en el interior como en el exterior del lugar santísimo. Y revistió de oro el suelo de la casa, dentro y fuera del lugar santísimo. A la entrada del lugar santísimo hizo unas puertas de madera de olivo. El dintel y los postes tenían forma pentagonal. Sobre las 2 hojas de madera de olivo hizo cincelar querubines, otra vez, palmeras y pimpollos. Revistió de oro las puertas y aplicó oro laminado sobre los querubines y las palmeras. Lo mismo hizo para la entrada de la nave central. Hizo un marco de madera de olivo de forma cuadrangular y 2 puertas de madera de ciprés, cada una con 2 hojas giratorias,
Hizo esculpir querubines, palmeras y pimpollos y los revistió de oro bien aplicado sobre los relieves. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículos 23 al 35. Esto está en la Biblia. Entonces volvemos de nuevo. El problema no está en las imágenes. El problema está en lo que se hace con las imágenes. Si se las considera divinas, si se las considera seres divinos para adorarlos. ¿Sí? Y si no hubiera imágenes intermediarias, si se adora a seres que son creados como si fueran divinos. Ese es el problema de la idolatría, por lo menos de acuerdo a la Sagrada Escritura. ¿Sí? Entonces, además de los... Pero sigamos adelante, porque aquí hay más todavía. ¿Sí? Además de esos gigantescos querubines que estaban en el Sancta Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza, cuya tapa tenía también dos querubines, más chicos por supuesto, hay más todavía, porque en el mismo templo del rey Salomón estaba lo que se llamaba el mar de bronce. Esto está en el primer libro de los Reyes, en el capítulo siguiente, capítulo séptimo, entre los versículos 23 y 25. Allí dice lo siguiente: hizo además el mar de metal fundido, que medía 5 metros de diámetro y tenía forma circular. Su altura era de 2 metros y medio y una cuerda de 15 metros medía su circunferencia. Debajo del borde, todo alrededor, tenía una orla de coliquíntidas. Coliquíntidas son unas plantas, ¿sí? Tipo zapallito, tipo zapallo. 10 frutos cada medio metro, que rodeaban todo el contorno del mar. Había 2 hileras de frutos, fundidos con el mar en una sola pieza. Yo llego al versículo 25. El mar estaba asentado sobre 12 toros. 12 toros. 12 imágenes de toros. 3 vueltos hacia el norte, 3 hacia el oeste, 3 hacia el sur, 3 hacia el este. El mar se elevaba por encima de ellos, que estaban con sus partes traseras vueltas hacia el interior. O sea, en el templo de Jerusalén había imágenes de 12 toros. Interesante. Repasemos entonces, el templo de Jerusalén, el templo del rey Salomón, tenía en su interior, según el libro de los Reyes, en el capítulo 6, en el capítulo 7, tenía querubines gigantes y querubines en la tapa del arca de la alianza, imágenes. Tenía querubines esculpidos y vegetales cincelados en el muro interior del lugar santo, del santo de los santos. Tenía querubines y vegetales cincelados en el muro exterior del templo, del lugar santísimo. Y tenía querubines y vegetales cincelados en la puerta del lugar santísimo, o sea, había imágenes. ¿Sí? Y además estaba el mar de bronce asentado en un gran recipiente de agua para las abluciones que se hacían en el templo, asentado sobre imágenes de 12 toros. De 12 toros. O sea, había imágenes en el templo de Jerusalén, porque el problema no está en la imagen, ¿sí?, sino en lo que se hace con ella. Entonces, si la imagen se adora como divina, estamos con idolatría. Pero si la imagen no se adora, y es el caso de los querubines que estaban en el arca, que estaban en el templo, los querubines gigantescos de 5 metros, el caso de los toros que estaban en el mar de bronce, el caso de la serpiente de bronce en el desierto. Si no se adora, estamos frente a una representación y entonces no tenemos idolatría. ¿Sí? Entonces, para nosotros por eso el recurso a las imágenes no constituye un problema. Les estoy mostrando en este momento, ¿no es cierto?, la imagen de un buen pastor, de Jesús buen pastor, que se encuentra en las catacumbas de los primeros cristianos, que fue hecho en el siglo III, cuando los cristianos eran perseguidos y se refugiaban en las catacumbas y ahí celebraban misa y ahí sepultaban a sus mártires. Allí hay muchas imágenes, entre esas esta de Jesús buen pastor. ¿Sí? El recurso a las imágenes para los católicos no es obligatorio, es optativo. Si la imagen me ayuda, bien. Si no me ayuda, la puedo dejar, no hay problema. ¿Sí?
Las imágenes para los católicos son prescindibles porque son representaciones. En ellas no reside ni Dios, ni la Virgen, ni los santos. Ni Dios a quien adoramos, ni la Virgen a quien veneramos especialmente, ni a los santos, ni a los ángeles a quienes veneramos como criaturas de Dios. ¿Sí? Una imagen, por otra parte, una imagen no expresa la totalidad de una persona. A ver, veamos. ¿Cómo es esto que no expresa la totalidad de una persona? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo una persona, ¿no es cierto?, que nació en un paraje nuestro de acá del Valle Calchaquí, un originario de nuestros valles calchaquíes. En su momento lo mandaron a la escuela y por ahí pasó un fotógrafo y sacó la foto a los chicos junto con la maestra. ¿Sí? El chico siguió creciendo, llegó a los 21 años, estoy hablando del principio del siglo XX, y tiene que hacer el servicio militar, ¿no es cierto? Y lo mandan a hacer el servicio militar. Y haciendo el servicio militar, le sacan una fotografía donde él aparece con el uniforme del ejército argentino. ¿Sí? Termina su periodo de servicio militar, vuelve a su pago y se dedica a hacer música. Y es bandoneonista, ¿sí? Bandoleonista. Toca el bandoleón, lo toca con mucho arte y es muy reconocido en su pago entre su gente. Y le sacan una foto, ya hombre de 40, 50 años, con el bandoleón. Sigue haciéndose mayor, llega el momento en que ya no toca el bandoleón, ¿sí? Y le sacan una foto cuando ya es un hombre de 85, 90 años, bajo un árbol, ahí está solito, bajo un algarrobo. ¿Cuál de esas imágenes es la persona? ¿La del hombre de 90 años bajo el algarrobo? ¿La del hombre de 40, 50 años tocando el bandoleón? ¿La del muchacho de 21 años vistiendo un uniforme del ejército argentino? ¿La de un niño de 10 a 12 años en una escuela rural del Valle Calchaquí? ¿Cuál es la persona? ¿Se agota en una de esas imágenes? No. La persona tomó todo ese proceso, desde su nacimiento hasta su muerte. La persona es todas esas imágenes, pero son imágenes que han sido tomadas en determinado momento de su existencia, de su vida. La totalidad de ellas de alguna forma expresa esa persona. Sin embargo, se queda cortita. Si yo junto las 4 fotos, se queda cortito al momento de hablar de esta persona que ya falleció. ¿Sí? Entonces, una imagen no expresa la totalidad de una persona, expresa solamente una parte. ¿Qué fue? ¿Fue alumno de una escuela? No, no solamente fue alumno. ¿Qué fue? ¿Fue soldado? No, no solamente fue soldado. ¿Qué fue? ¿Fue músico? No, no solamente fue músico. ¿Qué fue? ¿Un anciano? No, no solamente fue anciano. Fue todo eso. Un originario de nuestros pagos. ¿Sí? Una imagen no expresa la totalidad de una persona. Entonces, por eso esa persona puede representarse en muchas imágenes, en distintas imágenes. ¿Sí? De cuando era niño, de cuando era adolescente, de cuando era joven, de cuando era adulto, de cuando era padre, ¿sí? O de cuando era madre en caso de una mujer, ¿sí? De cuando era anciano, ¿sí? Puede representarse en distintas imágenes. Es más, la conjunción de todas esas imágenes se esclarecen y complementan mutuamente de tal manera que la conjunción de esas imágenes me brinda una aproximación a la identidad de esa persona. Yo tengo la foto del niño de la escuela, tengo la foto del anciano bajo el árbol, tengo la foto del músico tocando en una carpa, tengo la foto del muchacho de 21 años vestiendo el uniforme, ¿sí? No hay foto del bautismo, pero ¿sí? Todas esas imágenes se complementan y me dicen, este es fulano de tal que vivió en tal época y en tal lugar. ¿Sí? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque nosotros así podemos entender el tema de las distintas advocaciones de la Virgen María. Les estoy mostrando en este momento una imagen de una fotografía también tomada en las catacumbas de los primeros cristianos,
en la persecución en el Imperio Romano, una de las primeras imágenes, o muchos dicen que es la primera imagen de la Virgen María, siglo II, tercero, pintada en las catacumbas. Ahí se nota que se trata de la figura maternal que tiene el niño en los brazos, y al frente de ella hay una figura misteriosa. Unos dicen que se trata de Balaam, el profeta Balaam, y otros que se trata de Jeremías, ¿sí? Que están vaticinando, que están profetizando el nacimiento del rey Mesías, ¿no? Entonces, esta figura de la Virgen María. No hay ningún problema de que recurramos también a otras figuras de la Virgen. En este momento les estoy mostrando la imagen de la Virgen de Luján, en este momento la Virgen de Guadalupe, en este momento la imagen de la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro, ¿sí? La Virgen de la Merced de Tucumán, la Virgen del Valle de Catamarca y la Virgen del Rosario, la Sentadita, que es de nuestra iglesia particular, la patrona de nuestra prelatura de Cafayate. No hay ningún problema de que tengamos toda esa diversidad de imágenes, porque una sola no basta para mostrar la totalidad y la riqueza de la persona de la Virgen María. Una sola no basta. Y no hay ningún problema de que usemos varias. ¿Por qué? Porque se complementan y se enriquecen mutuamente y nos van aproximando al misterio de la persona de María, la Madre de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso, las distintas advocaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Son como distintos trajes de la Virgen, distintos trajes. Pero la Virgen María es una. Hay distintos trajes, hay distintas advocaciones, pero una única Madre de Dios. No hay ningún problema. No es que tenemos muchas vírgenes. No. Tenemos una sola Madre de Dios, que la representamos. Es tan rico el misterio de la Virgen María que la representamos de muchísimas formas. De la misma manera podemos decir de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es tan rico, es tan infinito el valor de la persona de Cristo que la representamos de muchísimas formas y nos quedamos cortos. Si representamos al Padre y al Espíritu Santo, también nos quedamos cortos. Podemos hacer un montón de representaciones y nos vamos a quedar cortos. Pero no hay ningún problema en representarlo de 1500 y de 1000 millones de formas diferentes, porque las imágenes no agotan la realidad ni de Dios ni de las personas. ¿Sí? Entonces, eh, eh, por eso no hay problema de que tengamos distintas advocaciones de la Virgen, que es una sola Madre de Dios representada de distintas formas y maneras, siendo las imágenes solo representaciones que estimulan nuestro cariño, nuestra devoción, nuestra memoria, nuestros sentidos, para pensar, para evocar, para venerar a la única Madre de Dios. ¿Sí? Imágenes en las que no está la Virgen, no es la Virgen esa imagen de yeso o esa imagen de madera o de papel o de lo que quieras. La representa, me hace pensar en ella, me hace venerarla a ella, la Madre de Jesús. ¿Sí? Esa imagen del corazón de Cristo que puede ser de yeso, de hierro, de lo que quieras. ¿Sí? Ese no es Jesús. Lo representa, me ayuda, y si no me ayuda lo dejo de costado, no lo uso. ¿Sí? Me lo representa, me ayuda a recordarlo, a tenerlo presente. Y lo adoro a Cristo, no al pedacito de hierro, por antiguo que sea y por muy bonito que sea y por más que me guste un montón. Así lo entiende la iglesia, así lo enseña. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros no tenemos problemas en recurrir a las imágenes. Recurrimos a ellas en tanto y en cuanto nos ayudan a adorar a Dios, a venerar a sus servidores y de una manera especial a su madre. ¿Sí? Si nos ayudan. Si no nos ayudan, las dejamos de costado. Usamos otras o no usamos ninguna, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, creo que con esto podemos tener en claro el tema, es bastante rico, es bastante amplio, ¿no es cierto? Podemos sacarle muchos temas más, pero lo podemos dejar para otra oportunidad si ustedes quieren. Nosotros le vamos a rezar a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude, ¿no es cierto?, a quererla a ella siempre
sabiendo que ella siempre nos lleva hacia Jesús, ¿sí? Que ella está mucho más allá de lo que es una imagen sensible y que ella como Madre de Dios siempre nos va a acercar a Jesús, que se ha hecho carne y se ha hecho imagen del Dios invisible, nada más y nada menos que en su propio vientre, ¿sí? Le vamos a pedir a ella siempre tener en claro quién es Cristo, ¿sí? Quién es nuestro Dios, quiénes somos nosotros y lo que pide de nosotros Dios, y cuál es el compromiso que a raíz de eso adquirimos frente a la historia de la humanidad que nos toca vivir a nosotros, frente a la historia de mi propia comunidad. ¿Qué papel tengo que jugar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Teniendo en cuenta que es Dios el que me lo pide. ¿Quién es este Dios que me lo pide? ¿Quién soy yo delante de Él? ¿Quién soy yo para mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos para conmigo? Esos hermanos que ya están en el cielo y esos otros hermanos que están compartiendo conmigo el peregrinar de esta tierra y de esta historia. Se lo pedimos a María Santísima, ¿sí? La Madre de Dios, aquella en la que, repito, se hizo visible el rostro del Dios invisible.